Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a responder la pregunta ¿por qué pocos dan fruto? Esta pregunta se refiere a por qué pocos cristianos realmente están dando frutos como Dios lo pide. Y vamos a explicarlo a través de la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, una parábola es una historia que nuestro amado Jesús nos cuenta, donde trata de hacernos entender comparando una cosa natural, lo que hace el sembrador con su semilla, para entender algo espiritual. ¿Por qué pocos cristianos dan fruto en el Señor? Vamos a seguir leyendo para comprender esta parábola. Dice así el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Le hablan a nuestro amado Señor Jesús. Y él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. La primera pregunta que nos surge: ¿por qué mi amado Jesús habla en parábolas? Y su respuesta es: porque a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Discípulos. Ahí les habla a sus discípulos aparte. Os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los demás no, porque a algunos sí y a otros no. Y es más, porque nuestro amado Jesús añade: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. La explicación es la siguiente. La palabra de Dios dice que el que habita en la eternidad, Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, junto con nuestro amado Jesús que está sentado a su diestra. Dios ha dicho así que Él habitará con el quebrantado y humilde de espíritu, y que tiembla, también dice, ante su palabra. Dios habitará en la nueva Jerusalén solo con gente humilde, mansa, que le ama y le obedece. Entonces, a vosotros, dice mi Señor Jesús, os es dado a conocer en los misterios. ¿Por qué a vosotros? Porque los discípulos lo dejaron todo por Jesucristo. Rindieron sus vidas. No quiere decir esto que tienes que renunciar a tu trabajo, no quiere decir esto que tienes que separarte de tu esposa, no quiere decir esto que tienes que quedar en la calle. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tú renuncias a tu vida y dejas todo por seguir a Jesús. Quiere decir que Él es el objeto de tu deseo. Nuestro amado Jesucristo es tu vida. Él es el primero, porque nuestro Abba Padre es el primero en nuestra vida. Por eso te conviertes en un discípulo, lo dejas todo y a partir de hoy tú quieres que Él sea el que gobierne tu vida, no un complemento, no, el dueño real de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos. Esto es muy sencillo de entender, pero para muchos es muy difícil de obedecer. Y la palabra lo aclara y lo sigue diciendo. Ustedes lo han dejado todo, son mis discípulos. Me aman, soy el primero en sus vidas. Por lo tanto, los misterios del reino de los cielos les serán aclarados. Porque al que tiene, es decir, el que tiene que hambre y sed de su palabra,
hambre y sed de su espíritu, tendrá más. Pero al que no tiene, es decir, al religioso, al que solo le gusta la apariencia, al que solo le gusta cumplir con ritos, ir a la iglesia, donde tiene solamente apariencia de cristiano, pero no ha rendido con todo su ser, su corazón a Jesús, ese es el que no tiene. Entonces, aún lo poco que tiene le será quitado. Con el paso del tiempo se colocará aún más religioso. Esa es la explicación. Por eso mi Señor Jesús les habla en parábolas. Pero no solamente a través de las parábolas. Esto se ve manifestado también cuando tú escuchas la palabra de Dios. Aun cuando te la explique por el poder del Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo quien hable. Si tú no estás en una actitud humilde, humillada y con deseo de amar y buscar a Jesús con todo tu ser, no entenderás el mensaje, porque al que se humilla y ama y busca a Dios, le será dado. Pero al orgulloso, al altivo, al que no quiere obedecer y solamente quiere religión, solamente quiere que parte de su vida sea de Jesús, pero el resto sea de él, ese nunca entenderá. Y si seguimos leyendo, quedará más claro, porque el versículo 13 de este capítulo 13 de Mateo lo sigue aclarando. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese es el problema. Y esto lo vemos desde siempre, desde Adán y Eva. El corazón de Adán se fue en pos ¿de quién? De su esposa Eva. En vez de querer serle fiel a Dios, le quiso ser fiel a su esposa. Por lo tanto, desobedeció a Dios comiendo del fruto prohibido. Y Eva, en vez de hacerle caso a Dios y sujetarse a la autoridad, se fue en pos de su propio corazón e interés. Por eso escuchó a la serpiente, al diablo, al tentador, y no amó a Dios y no le obedeció. El corazón se pone duro, el corazón es la mente se endurece. Entonces, aun cuando escuchas la palabra, no la entiendes, o la entiendes a medias, y sigues en pecado, o sigues en desobediencia, o sigues en rebelión. Corazón duro. Tu actitud, tu espíritu no quiere obedecer. Y como Dios no es cualquier cosa, nuestro Abba Padre y nuestro amado Jesús no están en oferta. Es el Rey del universo. Y nuestro amado Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de Dios. Entonces, nuestro Padre no se rebaja. Él exige tu obediencia y tu amor. Si no, no habitarás con Él. Y ese es el problema desde Adán y Eva hasta el día de hoy. El corazón se ha engrosado, se pone duro. Y sigo leyendo y dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces nuestro Dios dice, yo no los sano porque ellos no se convierten, porque su corazón no entiende, porque sus oídos están tapados, sus ojos no me ven. ¿Por qué? Porque su corazón se ha engrosado. Y eso es lo que nuestro amado Jesús en Apocalipsis le habla a la iglesia de la Odisea. Tú crees que eres rica, que eres bendecida, y no sabes que eres pobre, miserable, ciega, desnuda, iglesia. Tu corazón es duro. No eres humilde y humillada. No me necesitas ni me amas. Ese es el problema. Y si nos vamos ahora en Marcos a esta misma parábola del sembrador, nos dice algo más. Para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hay mucho religioso en las iglesias cristianas, a los cuales aún no se les ha perdonado los pecados. ¿Por qué? Porque aún no se han humillado,
no han entregado como nuestro amado Jesús dijo, tu vida y por completo. Si nos vamos a esta profecía que dice Mateo 13:14, de manera que se cumple en ellos la profecía, pues bien, veamos la profecía que dice Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías y dijo, yo, heme aquí, envíame a mí, el predicador, el profeta Isaías. Y dijo, anda, dice Dios, y dile a este pueblo Isaías, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Pueblo, les dice, no van a oír ni van a entender. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? No veas lo físico en el espíritu, hasta que la persona sea quebrantada, humillada, destruida, y esté su corazón blando para recibir la palabra por el Espíritu, la semilla que el sembrador siembra. El sembrador es el Espíritu Santo usando a una persona, como en este caso a mí, y la semilla es la palabra de Dios, por su Espíritu. Mientras no haya un quebrantamiento, una destrucción, una humillación de la persona, el corazón siempre es duro. Y finalmente Isaías 6:13 dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco y la simiente santa. ¿Qué nos quiere decir proféticamente esta palabra? Quiere decir que si queda la 10ª parte, el 10%, aún así, ese 10% del pueblo de Dios tiene que ser destruido. ¿Qué quiere decir esto en el espíritu? Que la persona se tiene que humillar y que queda finalmente solo el tronco y las raíces, un remanente. ¿Entiendes por qué Dios es un Dios de remanentes? Pocos son los que se salvan. Pocos son los que entran por la puerta angosta y por el camino angosto. Nuestro Dios lo ha declarado. Y tú puedes decir, pero en las iglesias todos creen que son salvos. Exactamente, creen, pero es una creencia sin fe, porque la fe sin obras es muerta. Ir a una iglesia no te salva. Solamente recibir a Jesucristo sin entregar tu vida tampoco. No salva, porque mi Dios te demanda la vida, que la entregues para Él, que seas un discípulo. Por eso el corazón está tan duro, por eso la gente no escucha o escucha lo que quiere. Y esto lo dice Isaías, y es el Espíritu Santo. No te van a escuchar, Isaías, y si quedare una 10ª parte, un 10%, aún así ese 10% tiene que ser quebrantado, y ahí será consagrado. Pocos son los que se salvan. Iglesia, despierta. Por eso que vienen tantas dificultades a la tierra. Necesidades, pestes, virus, guerras, dificultades. ¿Para qué? Para facilitar a que la gente se humille ante el Rey del universo y busque a Dios de una forma distinta, no como antes, no viendo a Dios como alguien que le sirve y le da cosas y lo tiene que ayudar porque Él es bueno. No, para buscar a Dios considerándolo como el Rey del universo y soy yo y tú los que nos humillamos a sus pies y le rendimos la vida a Jesucristo y lo amamos y lo buscamos a Él en primer lugar y Él promete bendecirnos. Si nos vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice lo mismo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que el enemigo más el corazón duro de la persona actúan. ¿Cómo funciona esto? La persona tiene un corazón duro, no quiere oír, entonces el enemigo lo engaña.
el espíritu de engaño y error opera. Si nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 2, que nos dice, ustedes antes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo que opera, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El corazón se endurece y el enemigo actúa para que el engaño sea peor. Entonces te convierte en una iglesia de Laodicea, tibia, que necesita ser quebrantada y humillada para que si ese corazón duro se quebrante y pueda escuchar la palabra y amar a Dios, y amar a Jesús y rendir su vida de una vez por todas. Entonces rinde tu vida ahora. ¿Para qué tienes que esperar que venga la dificultad? Humíllate delante de Dios, quebrántate ante su presencia, ámalo, búscale, obedécele, consagra tu vida. No esperes que venga el día del dolor y la aflicción para despertar. Despierta por la palabra. Y esto lo vemos hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 28, versículo 24, vemos que Pablo les habla a los romanos acerca de Jesucristo, pero dice, y algunos asentían a lo que se decía, es decir, creían, pero otros no creían. Y como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. ¿Qué palabra? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Entiendes? La misma palabra, desde el principio hasta los días de Pablo, hasta los días de hoy. La dureza del corazón hace de que no quieras oír la palabra. Entonces, si volvemos a Mateo 13:16, el principio, vemos que Jesús les dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Jesús se les está presentando a los discípulos. Y como ellos rindieron su vida a Jesucristo, ellos pueden escuchar a nuestro amado Jesús y le pueden entender por su espíritu. Nunca olvides, la Biblia se entiende solo por el Espíritu Santo. Si tú la lees sin que el Espíritu Santo te la revele, no entenderás nada. Como estos hombres rindieron su vida a los pies de Jesucristo, se transformaron en discípulos. Y el amado Espíritu Santo toma esa semilla que es la palabra y la siembra en ellos. Seguimos leyendo Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No te engañes. No son solamente personas que recibieron la palabra, pero que viene el enemigo y se las quita. Quizás siguen yendo a la iglesia. Tristemente pueden seguir asistiendo a una iglesia, pero están junto al camino. No entran por el camino angosto. Se quedan junto al camino, en modo religiosidad. ¿Qué quiere decir con que viene Satanás? Ya lo sabemos. El engañador los distrae, les roba la palabra. Y como ellos tienen el corazón también duro, tampoco la entienden. Se explica lo que acabamos de leer, la profecía de Isaías que Dios le dio. Corazón duro, no se humillan, no se quebrantan, no buscan a Dios con todo su corazón. Entonces viene el enemigo y les roba la palabra. Entonces no creen y no se salvan. Aun cuando sigan yendo a la iglesia como acompañantes o porque les resulte simpático o porque la reunión es entretenida o porque conocen a otras personas y creen que es bueno. Algunos pueden incluso hasta bautizarse, hasta por razones equivocadas. Lo hacen por su esposa, por sus hijos, porque es bueno ser cristiano, pero aún no entienden nada. No creas que estos necesariamente son los que rechazan a Jesucristo. Esos son opositores. Estos son personas que la oyen,
pero que el enemigo les roba toda la sustancia por el corazón duro de ellos. Seguimos leyendo. Y el que fue sembrado en pedregales, esta es la segunda parte. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué ocurre? A diferencia de los anteriores, donde no conocen nada, estos recibieron la palabra, por lo menos algo entró. Pero cuando viene, dice, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué quiere decir esto? La palabra dice que los cristianos nos vamos a ver enfrentados por causa de la palabra a diversas situaciones, pruebas y aflicciones. Y hay muchos que no quieren experimentar ningún tipo de aflicción por causa de la palabra. No quieren. Ese es un gran problema. Lo primero que Dios hace cuando trata con nuestras vidas, como dice Oseas 2:14, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios permite que enfrentemos dificultades. ¿Para qué? Para que le busquemos con intensidad y estemos en intimidad con Él y así el amado Espíritu Santo nos hable al corazón. Cuando solo lo pasamos bien, cuando solo todo es entretención y es diversión, no digas que estás en pie de buscar a Dios. Entonces, cuando hay dificultades, cuando hay desierto, ahí podemos oír al Espíritu Santo. Ahí el amado Espíritu Santo se nos revela. Por eso que pasamos por dificultades. Nuestro amado Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto, porque en medio de eso somos también probados. Y lo hemos hablado de esa forma. Cuando hay una nueva vacuna, que es lo que está de moda actualmente, tiene que ser testeada, probada, si es que funciona o no. También los cristianos, de una u otra forma, tienen que ser probados, testeados para ver realmente si son cristianos o solo son religiosos. Eso es parte de ser cristiano, pasar por ciertas dificultades. El hecho de tomar la cruz y seguir a Jesucristo implica ya negarse a sí mismo, ya eso en sí es una prueba. Pero si amas a Jesús, será su yugo fácil y ligera su carga, porque lo amas. Todo esto es cuestión de amor. Por otro lado, el mundo también no te va a valorar. Jesús lo dijo, nuestro precioso Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso que cuando un cristiano habla de Jesús, habla de sus valores, de lo que Él pide, de la santidad, habla acerca de la pureza y de todo lo que la palabra nos dice, el mundo te rechaza. Jesús dijo, he venido a poner división, padre contra el hijo, madre contra la hija, en una misma casa. Todo eso es por causa de la palabra, porque unos creen, los cristianos tienen valores cristianos y otros aún de la misma casa no los tienen. Y Filipenses capítulo 1, 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso quiere decir que nuestro amado Dios permite que hayan dificultades, pero no debes temer. Mi amado Jesús también lo dijo. Si tú edificas tu casa sobre la roca, van a venir vientos, ríos, lluvia, tempestad, lo que sea, y no caerás. Pero estas mismas tempestades, de otra forma, también le afectan al mundo y ellos caen. Si tú amas a Jesús, no te vencerán las dificultades ni las tristezas, porque Dios está contigo. Pero tienes que rendir tu vida a Jesucristo como Él te lo exige. Y tienes que amarlo a Él primero. Y pasarás esta valla. ¿De qué? De las dificultades por causa de creer en Jesús, o de las pruebas, o de los menosprecios de las personas por causa de la palabra. Pero muchos tropiezan en esto. ¿Y qué crees? ¿Se van de la iglesia? Respuesta, no. Muchos siguen en la iglesia, pero en formato religiosos. Es decir, llevan una doble vida. Afuera no son cristianos, no parecen cristianos. Algunos ni siquiera los conocen como cristianos. Llevan una vida como personas
del mundo que no aman a Jesús. Nadie sospecha que son cristianos, pero en la iglesia se transforman en santos. Entonces no tienen este conflicto. No tienen que padecer por causa de la palabra. No tienen persecución de nadie. No se afligen porque llevan una doble vida. Pero ¿qué les dice mi amado Jesús? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. No seas de este grupo. Aun cuando sigas yendo a la iglesia, no te va a servir. Porque Dios quiere cristianos de verdad. Recuerda la profecía de Isaías. Si una 10ª parte queda, tiene que ser humillada, quebrantada, es decir, rendida a los pies de Jesús, para que sea limpia por medio de la palabra y su espíritu. ¿Qué más dice? Algunos cristianos logran mantenerse en medio de la prueba, pero viene el siguiente peldaño. Mateo 13:22. Los espinos. Esto es lo más peligroso que hay. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El afán, la ansiedad, las riquezas de este mundo, los deseos, ¿qué hacen? Me quitan el deseo de oír y obedecer la palabra de Dios. Esta misma parábola, ahora en Marcos capítulo 4, versículo 19, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa, no da fruto en ti. Y Lucas 8:14 dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Pero añade algo más, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Afán, riquezas, codicias, placeres. Eso es lo que busca este mundo. Y tristemente hay muchos cristianos que están dentro de las iglesias que buscan lo mismo. ¿Y qué ocurre eso? Ahoga la palabra. La palabra no da fruto en ti. No rindes tu vida como un discípulo. No es primero Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque solo quieres pasarlo bien, solo quieres bendición, prosperidad y éxito, solo quieres afanarte, solo quieres ser el mejor y te engañas, ¿entiendes? Es muy fácil engañarse. Decir, no, yo quiero ser como José, segundo en Egipto y yo creo que Dios me va a levantar. Sí, pero no debes confundirte. Dios tiene casos especiales. Había un solo José en el Antiguo Testamento. Y cuando mi Dios colocó a José en ese lugar era porque él tenía un plan para con el pueblo de Dios. Pero hay muchos cristianos que solo codician, se afanan y quieren lo que el mundo quiere. Progresar, ser el primero en el trabajo, ser el exitoso, igual que lo que el mundo anhela y busca y se afana y codicia y sueña. Y los cristianos andan en pos de lo mismo y eso ahoga la palabra. ¿Qué vas a querer buscar a Dios? ¿Qué vas a querer santificarte? ¿Qué vas a querer consagrarte y tener tiempo de oración y buscarle con todo tu ser y rendirle tu vida a Jesucristo si tu corazón, tu mente está llena con el afán de lo que hay que hacer, de la nueva casa, del auto, del nuevo trabajo, del nuevo puesto, de mis deseos, de nuestros sueños, lo que queremos hacer, etc. Ahoga la palabra. Esos espinos están tristemente matando a la iglesia de Jesucristo. Por eso mi amado Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 34, le dijo a su iglesia y a sus discípulos en el tiempo del fin, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Glotonería no solamente por la comida. Eso es pecado también, recuérdalo. Dios no quiere que amemos la comida. Es solo comida. Él ha puesto las cosas para que disfrutemos. Sí, pero no permitas que tu corazón se embriague, se engolosine amando las cosas de este mundo. Dios debe ser el primero, si no los afanes y las cosas de este mundo te van a destruir. Porque Jesús termina ahí diciendo, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día del juicio, el día de la gran tribulación. Pablo dice en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Dios quiere bendecirte, pero Él no quiere que tu corazón, tu mente, tus pensamientos anden en pos, estén buscando y anhelando las cosas de este mundo. Son añadiduras, sino estas añadiduras que se transforman en afanes y en sueños y en anhelos, se transformarán en espinos que van a ahogar la palabra y serás un religioso más, que estarás dentro de la iglesia y que quizás seas hasta discipulador y que quizás tengas a cargo personas y tengas un cargo en la iglesia, pero estarás muerto espiritualmente y con un corazón engrosado y duro, y Jesús no será tu primer amor, aun cuando así lo digas con tu boca. Si es por hablar, todos pueden decir que aman a Jesús, pero en medio de la dificultad es donde se ve la verdad, la fidelidad. Mi amado Jesús dijo: nunca os conocí, hacedores de maldad. No hicisteis la palabra no moraba en ti como yo te lo ordené. Peligros que enfrentan los cristianos. Corazón duro, mas el enemigo que actúa. No quieren sufrir por Jesús. No quieren pasar dificultades por la palabra. No quieren pruebas, huyen. O se dejan embriagar, afanar por las cosas de este mundo. Y ya Jesús no es lo primero. Si te ocurre esto, estás en graves problemas. Despierta, te lo ruego. La palabra se cumplirá. Solo un pequeño remanente de esa 10ª parte despertará, se humillará y tendrá un corazón limpio. Y eso es lo que Mateo capítulo 13, versículo 23, versículo siguiente nos dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Esta misma parábola en Lucas dice 8:15, y este es el que cayó en buena tierra, que es la tierra, tu corazón. Estos son los que de corazón bueno, que significa, otra versión lo aclara, con una actitud obediente y sincera, dan fruto con perseverancia. Es decir, estos son los que voluntariamente toman una decisión. Muy bien, a partir de hoy, mi afán será buscar a Jesucristo. Y eso ya no se llama afán, se llama decisión por Jesús. Cada día quiero estar con Él, cada día quiero orar, oír su palabra, que mi mente se ocupe en su palabra. El tema de los deportes, del fútbol, eso ya es secundario o no me interesa. Jesús es el primero en mi vida. Mis sueños son secundarios. Haga su voluntad. Sé que Dios me bendecirá, pero Él es el primero. Quiero ser discípulo y me entrego por completo. Estos son los que tienen un corazón, que tienen una actitud obediente y darán fruto. 30, 60 y 100. ¿Qué significa esto? Ya lo entenderemos. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres ser discípulo? ¿Cuál es la evidencia? Fruto. El primer fruto es tu consagración y tu búsqueda, pero de nada tampoco te sirve orar si no has rendido tu vida. Hijo mío, dame tu corazón. Toma decisiones. Búscame para que el Espíritu Santo siembre esta palabra que te estoy hablando por su Espíritu en tu corazón y dé fruto, y busques a Dios de una forma distinta y sea Él el primero en tu vida y lo demás añadido será. Y si seguimos leyendo, ahí el mismo capítulo 15, versículo 9 dice: y como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El fruto es el amor ágape. Si tienes amor ágape hacia tu Abba Padre y hacia Jesucristo, no temerás a las dificultades que vienen por causa de la palabra. Si amas a Dios con todo tu corazón, te rendirás, te humillarás y le buscarás, tomarás decisiones, te apartarás del pecado y Él te dará la victoria y darás fruto. Y el espino de los afanes no te ahogará. La palabra amor ágape. Esto es lo que mi Dios demanda, amor ágape hacia Él. Mi Jesús lo dijo en Juan 15.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir esto? Si das fruto a un 30, mi Dios te limpiará más para que des fruto a un 60. Y una vez que das fruto a un 60 por uno, Él te limpiará más para que des al 100 por uno. Ese es el proceso que Dios realiza en su pueblo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Somos dependientes y frágiles. Él quiere que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso que en Ezequiel 47, versículo 1 en adelante, las aguas salutíferas, que nos hablan de que el varón, el ángel, toma al profeta y él va llevando al profeta al río de Dios, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta la cintura y luego lo hace nadar. El proceso donde Dios te va limpiando y te quiere meter en el río de su Espíritu para que seas guiado por su Espíritu Santo. Decídete a dar fruto. Tú no lo puedes hacer solo con tu fuerza. Dios te demanda la vida, tu rendición absoluta, tu entrega, tu búsqueda. Al que llama se le abrirá, al que busca halla. Si buscas más, lo encontrarás. Si golpeas puertas, Dios te las abrirá. Depende de ti. Rinde tu vida como Él te lo demanda. Hazlo el primero, de verdad. Que tu vida sea una vida consagrada a Dios. Eso marcará una diferencia radical. Te va a traer dificultades, sí, como la palabra lo dice. Y habrán pruebas y habrán purificación, por supuesto, pero serás un cristiano legítimo. Si amas a Jesús, das fruto de amor en obediencia, entonces los espinos de este mundo no te ahogarán. Dios te bendecirá, te dará un buen trabajo, proveerá tus necesidades, todo lo que necesitas, pero será solo añadidura y no ahogarán tu espíritu, tu corazón ni tu mente. Te mantendrás centrado en Jesucristo, vivirás por Él y para Él, serás un discípulo como Dios lo demanda y estarás dentro de ese 10%, de esa décima parte que será consagrada a Jehová, el remanente, como lo declaró Isaías. Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano.
Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.